Okay, here we are. Bueno, Last aquí presentation estamos of una the vez day, más last con la presentation of the última week. I know it's presentación kind del of día y de la lunchtime-ish, semana. Sé so que I'll ya kind se of keep acercó this mucho a la hora del short and almuerzo, así sweet que as vamos I a tratar de ser lo can. más So breves posible y claros. usually in our 2-day Por course, lo general en our un second curso de day 2 días, el segundo is día, all about valuation. So hablamos we talk mucho about de how to build evaluación, spreadsheet hablamos models de cómo tener and discounted modelos cash flows, con and I plantillas, build an flujos de caja example, and descontados, we break up in trabajamos groups, sobre and ejemplos, nos everybody dividimos else en gets to do grupos an y example entonces as well. todos pueden trabajar But más we don't have the time concretamente for sobre that un today, ejemplo. Como no unfortunately, tenemos so desafortunadamente el you tiempo just para have eso to el día suffer de hoy, and hear me van talk a about tener que numbers sufrirme y escucharme word hablar terms. de números una vez más. So the outline, we're basically going to do a Bueno, comparison básicamente vamos a of hacer our una economic studies. So we've comparación seen de los earlier estudios slides económicos today preliminares. Ya vimos otras of the diapositivas sobre PEAs esto or anteriormente, scoping lo que studies, conocemos como el pre-feasibility PEA, studies, feasibility el studies. And análisis we'll review some of the económico inputs and the preliminar, también outputs los estudios de and talk a little bit prefactibilidad, about sensitivities. factibilidad, los inputs, And los these studies are outputs kind of y la important because sensibilidad. when you're a public Esto es company, importante porque cuando somos this is the una only empresa time that que you cotiza, are actually este es allowed el to talk único about your momento en el cual se valuation nos as far as permite an hablar de NPV la goes. evaluación en If cuanto you have an a exploration este company valor. Si somos de and you just have exploración y resources, you tenemos cannot talk about recursos, no podemos NPVs, you hablar can't talk about any del dollar values. valor You have actual to, it neto. has to be Tenemos backed que by a technical report presentar and simplemente un informe economic studies. técnico So we'll kind of go con through the difference of información them. económica. Vamos a ir viendo las diferencias. The first thing though, En primer lugar, in your cash flow modeling, en el your key modelo de inputs cash flow, los I always inputs start with clave, yo is siempre your resource empiezo estimate, a right? pensar Because en your dos resource últimos, estimate ¿no? is Por kind un of what lado tells you tenemos la how evaluación long de los your recursos, conceptual que nos mine of life dicen is going to be, cuál va a ser conceptualmente la vida de la mina, what the throughput is, like cuál what es el tons, throughput, how es much decir, tons you qué have, cantidad de the grade of the toneladas metal, podemos tener, la ley del and metal also también, your metallurgical y studies, right? So luego that los gives you estudios recovery rates, right? So you metalúrgicos got con your las tons, your tasas de grade, recuperación. and Ya how much of conocemos that las metal is actually toneladas, recovered. sabemos cuánto material de todo esto se recupera. So the first stage in La your primera etapa economic en analysis nuestro is your análisis PEA. This is your económico preliminary economic assessment or la scoping evaluación study. económica preliminar que So what llamamos it is, PEA, por technical decirlo en report, inglés. Este es un informe técnico it's very, very, very high level. realmente es de It's muy alto early nivel, stage, and it es really muy is just general, there to es tell muy you, inicial is y your sirve project para ver viable? si es viable nuestro producto. I won't go through all those words, but No really voy a the leer big toda difference esta here información, pero aquí is la you gran are allowed diferencia to sería include que se nos inferred resources permite in your incluir los PEA. recursos inferidos en el PEA. So we all, if you're aware, we have measured, Entonces, indicated, and inferred podemos tener resources. recursos medidos o The recursos PEA is the only inferidos time you're allowed to limitados. En talk el about PEA your es la inferred única vez que resources, se nos put permite it in a hablar de conceptual recursos mine plan, inferidos, put a number, es decir, tons hablar grade de un número recovery, get conceptual. an NPV. You can see that graphic on the Fíjense el right there. gráfico que tenemos acá a la This derecha, is, o el it's dibujo, very que inaccurate. es You're muy shooting arrows, you might hit ilustrativo a porque target. vemos que es algo muy Generally, you're not preciso. going to. I Estamos think disparando Joe al had a slide blanco up earlier y today. por lo general no le It damos. said the accuracy on your Y PEA esto is tiene que probably ver about un poco con la 50% precisión. because Yo they're diría just que en el based PEA la on really precisión es del broad 50% porque se basa, de hecho, guesses, really. en This is just a guess. estar adivinando un poco. Yo diría que es una simple But estimación they're donde uno educated guesses in prácticamente the sense that adivina. you already Pero have es an idea una, of that your deposit. estamos Is it adivinando going to pero con be an open información. pit? Is it bulk Porque tonnage, podemos low grade pensar si open pit? vamos a tener, Or is it por going to ejemplo, be low explotación a tonnage, cielo high grade abierto o underground? no, si va a ser de alta So ley, si you va do a ser have some subterráneo. Es decir, sort of que conceptual idea of how diríamos you're que going to estamos do adivinando your pero de mine plan. forma If it's going educada, to be de forma informada, underground, si va a ser you can look at all sorts mina of subterránea, pues ya operating podemos mines or other empezar a studies. You pensar en otro can tipo de estimate your estudios para costs estimar los to costos mine, produce, if de you're lo going que to use sería cyanide, or if you're minar going y to use flotation. explotar. You have Si all sorts pensamos of en numbers out there flotación, that you ya can existen también use to guess. otros So it estudios is que broad van a guesses. informar You might nuestras have, estimaciones. you know, Entonces son estimaciones 5 generales. metallurgical studies, Podemos pensar en 5 You might estudios have metalúrgicos, por ejemplo, maybe 1,000 meters of drilling, tal just to get vez you enough 1000 just to give metros you an de idea. perforación, como Is para this darnos viable or una not? idea muy general de qué es lo que está sucediendo The y next frente stage a up qué estamos. is the pre-feasibility. Después pasamos al So estudio de your level of prefactibilidad. detail and El accuracy nivel de increase. You precisión put a lot of entonces money into incrementa, drilling. ya You've gastamos dinero en maybe perforar, increased your tal inferred vez resources, the incrementamos también los quantity, recursos your inferidos y conocemos más de su confidence of your cantidad, resources into measured and incrementamos nuestro indicated. nivel de confianza y pasamos a recursos indicados. And from going from measured and Y indicated, you desde can actually go medidos e to indicados reserves. So podemos pasar a pre-feasibility study, you reservas. actually have Con el reserves estudio as de well. So you prefactibilidad ya upgraded your tenemos que measured and empezar a indicated. hablar de You put reservas, es some decir, que engineering studies on añadimos it. más You've precisión, done tenemos more estudios de ingeniería, metallurgical testing. tenemos más pruebas Now you metalúrgicas have reserves. y Now you ahora can do ya hablamos de reservas y podemos pre-feasibility pasar study. a un estudio de
prefactibilidad. You have a better idea of Ya your tenemos una metallurgical mejor idea de processes, cuáles and son you los have a better procesos idea of metalúrgicos, cost. You tenemos una actually have mejor idea engineering del costo, designs. tenemos un diseño You de ingeniería. have maybe some price Contamos estimates, some también quotes con on some algunos mine contractors and some presupuestos equipment. con contratistas
estimaciones de that goes in. tipos. Todo And then esto your level entra of aquí. accuracy in a pre-feasibility Y study el nivel de is precisión en un estudio de still prefactibilidad about 25% sigue accuracy. estando So en you're el going orden from del about 50% 25%. Antes accuracy teníamos on your PEA 50% en el to PEA pre-fees, y maybe ahora about pasamos a 25% la accuracy. prefactibilidad con You've also 25%. done a little bit more work También on estuvimos trabajando environmental un social poco más studies. en los You've estudios outlined the sociales, risks and you've ambientales kind para of written evaluar los down riesgos what you can do y to ya mitigate vamos those. tomando nota de qué podemos hacer para mitigarlos. Some PFSs, some companies actually Hay are algunas comfortable enough empresas que se sienten cómodas to use a como para pre-feasibility utilizar study un and use estudio that de as a decision prefactibilidad to como proceed para to tomar la construction, decisión de pasar a la right? So your level construcción. of confidence is high Entonces enough. el nivel de If it's a confianza es world-class asset, suficientemente maybe that's all alto, you ever si need. es un activo de You know it's clase high mundial, enough grade, sentimos it's que es big todo enough, lo que necesitamos, you have the sabemos que la access to ley es capital. suficientemente alta, tenemos Based on this, acceso a capital maybe you can put y it en base a eso into podríamos construction. pasar directamente a la etapa de construcción. Next phase up La is your siguiente feasibility fase study, and es this el your estudio de feasibility study also factibilidad. has your proven En probable este caso reserves. también hay un You proceso, have tenemos que hablar complete ya de mine design. You reservas have a whole probadas, fleet of ya engineers estamos hablando de toda una that flota de done your mine ingenieros, design, done your del detailed diseño de la engineering. mina con You've got your ingeniería de equipment, detalle, not tenemos just el a pump. equipo, Well, you no know how big your solamente pump una has to be. You bomba, know sino how que many sabemos qué tan it grande has to be, tiene you know que what ser voltage, esa bomba, wattage, cuál es el horsepower. voltaje, cuáles son los You know caballos de fuerza. everything basically Empezamos down a tener to mucha más the información serial number or model number of the de pumps and equipment hasta that you saber need. cuál es el modelo de serie que nosotros necesitamos para cada uno de los equipos. Metallurgical studies, Los again, your estudios PEA, you might have done metalúrgicos maybe también 5 met studies just to say, hey, yes, it tenemos, does float, or yes, it is amenable to podemos cyanide. saber cuáles, si vamos a necesitar Feasibility cianuro o stage no, met si va a work, ser flotación o no. you're doing hundreds of tests. También se empiezan a You're hacer doing, muchas más pruebas, geometallurgy, ensayos, different geometalurgia zones. en Sometimes you're distintas doing metallurgical zonas. tests A veces on hacemos year production. ensayos So sobre la year one, producción you're going to be in this anual zone. y decimos, What's bueno, the el primer año what's va a the estar met there? acá. Year 5, En el you're in año this número zone. 5 vamos a What's the estar acá metallurgy y in year vamos 5? So trabajando you've done all sobre la sorts of metalurgia metallurgical testing. a este nivel. Again, your capital costs and Y your luego operating el costo costs, de capital, costo operativo. just much more accurate. Ya You've vamos actually ganando gone cada up vez más to firms, precisión, you've como gotten pueden quotes ver. from Tenemos ya Cat presupuestos, Finance or whatever cotizaciones, for the number of 777s that you need. con You've toda got la firm información quotes. que You necesitamos, probably ordered your ball cotizaciones mills, maybe firmes. it's even arrived on site Ya already. incluso So podemos your ir capital costs trabajando and your operating costs sobre los costos operativos, have los already been costos de capital, pretty much que han quedado buttoned down. You've already got your budget. bastante afinados, Again, por 10 to así decirlo, 15% en nuestro accuracy. presupuesto. Entonces ya estamos hablando de una precisión del Usually, 10-15%. banks will require this. Los So that's why bancos they por call lo it a general nos bankable requieren feasibility esto, study. no Not a big fan of that necesariamente term, un estudio de but this is factibilidad, a what veces no most les companies gusta mucho will refer to as este a término, bankable pero la feasibility mayoría de las study. You take empresas this, you can actually hablan del finance it. estudio de factibilidad como para poder obtener financiamiento de un banco. Now, I think Joe had a comment, Joe not on también this course, but habló, no en previous este courses. curso, pero en otros cursos anteriores, But lo he your escuchado decir PEA, que your el preliminary PEA, economic esta assessment, your scoping evaluación study, that preliminar is the best económica, project, that is the best your project will ever look. es lo mejor It's que nuestro 50% proyecto accuracy, se you va got a a ver, nice porque tiene la NPV, precisión low del capital costs, 50%, low los operating costos costs. siempre son más bajos en el That's the PEA, best your y project todo will se ve ever muy be. bien, se ve As súper you do atractivo more el work, proyecto. Es como que está en su you mejor momento. A medida que vamos make the avanzando project y sigamos look trabajando, not as attractive, vamos a not ver as que el good. proyecto ya Your no se ve capital tan costs will always atractivo, go los up. costos de capital empiezan a You've done more subir, drilling, so maybe your seguimos high grade zones are perforando y smaller tal than vez you la thought. ley es menor a Your la que grades might nosotros be lower than you esperábamos. thought in the original. Entonces, todo esto se va So the viendo more work you put reflejado into en el it, proyecto y the mientras more más more trabajamos details y you más find, detalle you're going tenemos, to discover that maybe it's empezamos a not as good as you descubrir que thought. tal vez But el it's proyecto still no era tan bueno como a era. much stronger No project. obstante, es un proyecto sólido que Here's vale an la pena. example. Acá I've tenemos used un some, ejemplo. this is from Argentina. This is Abra Silver. Esto es de So Abra on the Silver, left del is lado a izquierdo. PEA of their Diablitos Tenemos el project. PEA, que es Has el an proyecto de after-tax su due NPV of diligence. 364 million. This is back in Esto 2021. es del And you can see some of the 2021 numbers that y they talk podemos ver about parte de los números de los que estaban hablando. here. Acá, por ejemplo, Let's see, it's back then it was a en 7,000 ese ton momento per day. estaban hablando de 7.000 toneladas por día, cielo And abierto. the initial capital here, El capital 255 million inicial initial capital. es de They're 255.000. now allowed to talk about Y NPVs, right? no Because pueden now it hablar says a PEA, todavía so the de lo after-tax que es el NPV at valor 5% actual discount neto. rate, Están hablando de una $364 tasa million US. de descuento. Now fast forward about 3 more years, 3 and años they've después, done enough work, they've ya han raised more hecho money, did more bastante drilling, trabajo, han did more recaudado studies, dinero, and tienen made us new perforaciones, discoveries, hacen and más now they estudios, have tienen un nuevo now, same project descubrimiento now, y ahora a pre-feasibility ya study. están en una etapa de prefactibilidad. So
There are some differences, right? Hay We're using algunas 3 years diferencias. difference of commodity prices. En estos 3 años se modificaron también but los precios de los commodities un The poco, scope of the project's changed pero somewhat. el I think this alcance is también now puede a, haberse modificado un higher. poco. Ahora creo que es Let's see if I mayor have a el slide alcance del proyecto. Déjenme si tengo una diapositiva sobre eso. So they have a higher process, higher throughput. Tienen más throughput, más The capital producción. costs have gone El up. costo de capital también ha subido. So remember in 2021 there's En el 278 million. 2021 teníamos Now in 270 2024 millones, acá it's en el 450 million. 2024, fíjense cómo se modificó, 449 el costo de capital. Site infrastructure. Luego la infraestructura del 53 million, sitio de also now 53 152 millones million. pasamos a 152 en la etapa de prefactibilidad en comparación con el This PEA. is the different production profiles. Y acá tenemos los distintos perfiles de producción. So the top one El is de your arriba PEA, es el PEA, la and evaluación this is kind preliminar of classic económica, production profile for a que PEA. sería un You always perfil kind of want to hit your clásico higher con un grade, PEA. Siempre material at the pensamos en la beginning, ley higher grade alta material, al principio, more revenue, más pays off the ganancia debt, better for your para pagar NPV. la deuda. And then on the lower Y profile luego el perfil de abajo this is the pre-feasibility nos está study. So mostrando el what's mismo difference proyecto, here pero en una etapa de is prefactibilidad. they En still este put more caso, high grade up at the front, but there's fíjense just que more tenemos years of it. ley también acá durante más años, pero ya va cambiando el Slightly perfil. better, larger production profile as well. De hecho, a largo plazo parece ser un buen perfil. Again, the comparison of the Una PEA vez on the más, la left, comparación por feasibility el lado study on the tenemos right. el PEA a la Throughput is izquierda, higher, prefactibilidad a la so they've derecha. increased the throughput Fíjense 9,000 el tons per throughput day. como ha aumentado compared to ahora 7,000 9.000 tons per day. toneladas por día de lo que era And then 7.000. let's look at the NPVs. Y luego podemos ver lo que Right. es el valor So actual neto. 364. Acá tenemos opposed to, 364 500. comparado con So the NPV on the 493. PFS is a little bit higher, Entonces es mayor en el de mostly prefactibilidad, because they do have a sobre larger todo resource. porque tenemos recursos más 42 million grandes, tons, 42 as opposed to millones de 37 toneladas en million tons. comparación con las 37 que teníamos 86 antes. or 87 million ounces of silver, 87 millones de 124 onzas por, million ounces de of silver. plata, y acá en este caso estamos hablando ya de Grades 123. are higher as well. Las So leyes things have también son changed más a bit, altas. but capital Vamos costs teniendo cambios, increased. pero sí se incrementaron los costos de capital. And why do they look better? Well, because like I said, the commodity Como yo prices les have decía, changed, right? esto tiene que 2021 ver también commodity con que prices cambiaron los precios that de they los used in their commodities. study, En el 2021 los precios que ellos utilizaron en el estudio $24. eran diferentes. Teníamos 24 Old dólares 16.50. para la plata, Now they're using 1.650 el 27 oro, silver and ahora está en 21.28. 27 la plata y en 2.128 el oro. And they do have this in their sensitivity Y studies, esto lo but tienen en sus estudios de if the sensibilidad. company had Pero si used the la same empresa hubiese utilizado 2021 prices los in mismos their, precios in del their 2021 pre-feasibility en el study, estudio de prefactibilidad, there's a good chance that NPV would be lower, right? probablemente Because the el valor capex is actual neto suddenly so much hubiese higher. sido más bajo porque el CAPEX era mucho más alto. Okay, so again, all that NPV stuff, Bueno, cash flow modeling, Todas cash flow modeling gives this estas cosas company, relacionadas con el Abersilver, an banco idea of neto, what their modelamiento product de is flujo worth. de caja, A nos da single una asset idea del producer, valor single, del or producto. sorry, not single asset producer, but a single asset company. Una They think, compañía well, o una empresa we de un should solo be, we're a activo. company, we should be Entonces worth about debería decir que $455 deberíamos million. valer unos So that's kind of what their worth is on a 45 millones de pre-feasibility dólares. study. Eso sería el estudio prefactibilidad. There's all these various inputs that we Después talked están about. todos There's your estos engineering inputs, studies, your direct información capital, clave, direct cash costs, you get your estudios de mining, your milling, your ingeniería, G&A costo en costs. efectivo directo, And then you costos also have your generales y all-in sustaining administrativos, costs. minería, That's kind of molienda, specified después by los costos de World Gold sostenimiento Council, it's not really totales o an accounting rule, but it's AISC, World Gold Council. que One of these están non-GAAP, regulados por el Consejo Mundial del Oro generally y accepted no accounting principles. son principios But you can contractualmente aceptados, put in your sustaining capital pero when sí you se puede extract the poner el byproduct costo de credits and whatnot. sostenimiento It's a good for comparison. y es People una buena talk about it forma because de everybody else comparar. does. Todo el mundo lo usa básicamente porque el resto lo usa. Now the key outputs, En what you get from cuanto your cash a flow los model outputs o is resultados clave del modelo your de annual flujo de throughput, caja, bueno, tenemos el production throughput de la stats, productividad equivalents to anual, your las break-even estadísticas de prices, producción, but more importantly here, precios de you equilibrio get your o break-even financial price, numbers. pero sobre todo tienen los números contables You can o talk about your net present financieros. value, Pueden hablar del valor your actual internal neto, rate of return, la your tasa payback,
your EBITDA, which de is your line retorno operating cash flow, interna, and then here's that term again, your free cash flow. This is la the number, this is the recuperación money that de you la can do anything inversión with. y después los flujos libres de caja, que es el dinero con el cual podemos hacer lo We'll que get a little queramos bit about básicamente. NPV later, but Vamos a internal un rate poquito of más return, a lot of people have a de confusion with retorno neto después, internal pero rate en of cuanto a return, la what it tasa means. interna de A lot of people retorno, think it's a percentage. mucha gente piensa, o A sea, lot of es un people think porcentaje, that's just pero the mucha gente gain, piensa that's your que increase, es la that's ganancia, es el your return on your aumento o investment, es but el it's not really the retorno case. sobre Your la internal rate inversión. of No, return la tasa interna de is retorno o actually TIR discount rate es that la your tasa de NPV goes descuenta to zero. a la cual It's el kind of a VAN, o sea, el valor actual neto, va really. a cero. Y es una métrica muy importante. So, in the cash flow modeling, En cash lo que flow es el models, there's modelamiento all de sorts of flujo de caja hay details that todo you can put tipo de in. detalles que podemos There's endless ingresar. amounts. Hay un Commodity montón. prices, fuel costs, Precios de commodities, costos de combustible, tasas de recuperación que son flexibles según la ley de la roca que estamos procesando, los costos de equipos, tiempos de inactividad, costos de mano de obra. Hay tantos detalles que podemos incorporar en un modelo de flujo de caja, pero la realidad es que el precio de las commodities is probably the most important. probablemente es el más And in most cash importante. flow models I've ever seen, En todos los when you do the flujos, sensitivity en todos los studies, modelos de it's flujo que vi, commodity price has the biggest cuando hacemos swing. análisis de sensibilidad, So, el precio de usually los when I commodities es el do que más an impacto exercise on tiene. Cuando modeling, hago un and if you guys ejercicio de are doing modelamiento, y your no sé si ustedes modeling también hacen su practice propio on your own, modelamiento assets, sobre sus I wouldn't propios spend too activos, much pero yo time no looking at, estaría demasiado how much tiempo fuel you're viendo gonna use cuánto or what the combustible cost vamos a of fuel's usar gonna o el be, costo del or how combustible en many el widgets futuro you consume o every cuántos 6 months. consumibles It's not important. utilizamos cada The 6 most important meses. thing I Lo find más is importa, mostly the lo más commodity importante, price. disculpen, es el precio de los commodities. Here's an example. Aquí Here's a tenemos un sensitivity ejemplo, study. este es el estudio de And you can see sensibilidad, y the aquí yellow pueden chart ver there. lo amarillo ahí. Or sorry, the, No, disculpen, no es amarillo. so the steepness of the line is what we're looking at. Lo So the pronunciado de la steepness of the curva line es is lo que the estamos variable tratando that's de most ver. sensitive to. Sería la, And the la steepness variable más in this line is actually the blue. It's not actually the yellow, it's actually the blue. la más You see the pronunciada yellow no kind es la of amarilla, flattens me out, it's just confundí, es la on the right. azul. But your actually blue line, the light blue Entonces, line, lo azul o lo is, celeste, para que sea más the gold claro, price. es el precio del So oro. if you flex the gold price, Si es más the steeper that line flexible, is, entonces that's what it's most cuanto más sensitive to. The other pronunciada ones quiere decir are, que es más foreign exchange, which is the importante yellow, the o operating más sensible. costs Después, in the red, costos operativos and en then your initial rojo, capital in the darker blue. y capital So you can inicial flex your- en azul más flex your initial oscuro, capital, your entonces operating se costs a puede little bit, precisar el and capital sure, it'll change inicial, your value, los costos but operativos y none puede of cambiar el these valor, factors pero has, ninguno de estos factores tiene el mismo a big as of an impact as the impacto commodity price. que lo que es el precio de los commodities. Es una representación gráfica de lo que decía antes. So here's an example. Este es un I'm not gonna ejemplo, go through this in no voy a much detail, but this is me kind of resto what en mucho a cash detalle, flow model pero looks like. este es So, el modelo del going from flujo de left to caja. right, Si pasamos de this is your izquierda time. a derecha, este So es year el one, tiempo. okay, it Tenemos goes zero. If you can see, there's el año some 1, 2 years tenemos here. Year minus 1 and hay year 2 minus años. 2. Año These are menos the 1 y years año that menos 2 it's en under realidad. construction. Acá So it's a está 2-year bajo construction, construcción, o and sea, hay then 2 there's años de nothing but spending construcción y money. después no se hace nada más And que then year gastar 1, dinero. all the way to year 13. Y después llegamos hasta el año 13. And it talks top down, so similar to how I set up my cash De model. manera similar a los This again, this is flujos o los Abra modelos de Silver flujo de Silver caja. Silver Esto Silver sería Silver. para So they talk about the tons and the grain mi at the very empresa. top. And they talk Tenemos la about, ley, and this is all public. This is all public in, toda esta es in their technical información report. pública, por So this supuesto. is their grade of the metal. Esto es la This is ley how del much- metal, This is the recovery. This esta is es how la much metal they recuperación, produce. cuánta metal se produce. And then there's the revenue, right? So Y you get estos your, son los your recovered metal ingresos. multiplied Tenemos el metal annually recuperado by multiplicado the silver anualmente price, por el precio de la gives you plata. your silver revenue. Nos dan los ingresos And por then this plata, bottom section here específicamente. is your operating Y acá costs. tenemos los costos So every year operativos. gives you how Entonces, much cada revenue you año get from vemos silver, cuántos subtract ingresos from that tenemos operating por, costs. por plata, después deducimos, quiero decir, los costos And then this is kind operativos, of the o bottom restamos half los of costos the operativos. cash Y esta es la parte So you inferior have your del operating modelo. costs, Tienen los you costos subtract it from your operativos, revenues, los restan de los and then your ingresos, capital costs y here. después los costos de capital So aquí. this is your capital cost, and you see, El costo de this is, capital. so this is the year minus 1, year minus 2. Este This es is el where all año that money menos is 1 y being menos 2. spent. Aquí se está It's not gastando important todo to see ese those dinero. No numbers, es this is importante where ver it los is. números en sí, Later pero on, aquí you vemos have no después initial capital, right? que Because no hay it's already capital built, so you're inicial not porque ya spending more está money. So those initial capital construido, así que no estamos numbers gastando in más dinero years 1 to 11 blank. y pasamos hasta el año 11 en blanco. What you do have Y lo que under aquí the capital tenemos costs is es the sustaining capital. el So the costo de initial capital here is sostenimiento. spent Tenemos in el early capital years, inicial en and the los sustaining en capital años goes on. And tempranos y sustaining después capital el capital de is sostenimiento, the quiero capital that decir. you use to
maintain your fleet. que se utiliza If you para have, if this is an open mantener pit, you la have to flota. do Si hay un any open pit wall pit, pushbacks. por It's all ejemplo, sustaining capital. hay que It's capital trabajar en spent los for muros you del to pit, o maintain your sea, steady state son of todos operations, los and this is costos que being tenemos para 9,000 tons mantener per las day. operaciones. So whatever capital Estos you son need to 9.000 maintain toneladas por día, pero en 9,000 tons per day, definitiva, whether it's your justamente fleet los of equipment, costos new asociados tires, con that's your mantener un sustaining nivel de capital. producción de 9.000, 10.000 toneladas por And día. then, so if you remember, you have your top, you have your tons, your grade, your Bueno, revenue, tienen la subtracting your tonelada, operating costs. la ley, Now we're los ingresos, subtracting our capital costs. restamos los costos operativos, después los costos de And capital, then this is, y luego tenemos now we have to pay taxes. So el then we have pago this de section here that impuestos. Esta calculates all your sección taxes. calcula todos los impuestos And then aplicables this very bottom row y tells you what aquí you have left. abajo This is your free nos cash muestra flow. qué es lo que nos queda. Lo que nos queda es el So, flujo de caja o efectivo Every libre. year you get this number of free cash Todos flow. los años So tenemos now the important part este here in the free número de cash flow flujos is de a little caja bit of the libre. discussion Lo on the time importante value of money. es el valor del dinero en el tiempo. Now, general concept, money today is worth more El than the same dinero amount of hoy money vale in the lo future mismo que la due to misma its potential to cantidad, earn interest over perdón, time. vale So, más, quiero decir, la misma cantidad de you know, dinero if en you're el given the option futuro. of $1 million right now, Si nos dan la or opción de tener $100,000 a year for the next 10 years, $1 millón most hoy, people in this 100 mil room dólares por año should pick the dentro de $1 million los próximos right 10 now. años deberían Because if elegir you have $1 $1 million millón right ahora now, mismo. Pues si tenemos you $1 can millón invest ahora it, mismo, you lo podemos can, invertir you can basically put it to work. You y can le put it in a bank account, pueden make some interest on it, poner or a you can generar rendimientos. invest it in a stock market, buy some Tesla, buy some Compran SpaceX acciones, shares, or whatever you like. títulos, valores, lo que les And so in les 10 plazca. years, that would have Entonces, en grown. 10 So años that's the eso va time a haber value of money. crecido. Ese es el valor And del so, dinero en el tiempo. That's why we had to talk about earlier. I think Joe had that slide up Creo when que he was yo working at tenía una Newmont. diapositiva cuando trabajaba en That, Newmont, you know, they wanted mine lives of 20, 30 years, que but that's querían una not línea captured in útil the de la net present mina value. en And 20, the 30 reason años, why pero no is this tenían chart off to capturado the eso en right. el valor del So, dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenían este gráfico In que yo estoy mostrando year acá. one, En el año 1, the revenue that you have los made ingresos que in year tienen, one is down. que You still ganaron, almost get a 100% discount because tienen it's casi nice un and close term. 100% del But descuento, you would take that free cash flow and multiply it pero by this toman ese discount flujo factor de of caja libre y lo 0.952. multiplican That's por year el one. So contado it's de even worse descuento less. 952 y bueno, Now menos you can todavía see lo how it pensamos. worked in year 10. Cash En el flow año that's 10, produced in year 10, el it's only flujo de worth caja en el año 10 61% if you únicamente brought that vale un money forward. 61%. Year 20, El año 20, 38%. So the cash 38%. flow that you're O sea, el forecasting flujo de in caja que year estamos 20 proyectando hacia el brought año forward to 20, today is only worth si lo 38%. traemos al día de So hoy, it might be únicamente worth, vale you un know, like making 40%. $100 million of free cash flow O in sea, year podríamos 20. tener But 100 that $100 million millones de in year dólares en 20 flujo de worth caja today en is el only año worth de 38 20, pero en million. este caso serían 38 So your net millones nada present más. Si lo value, traemos el año so 20 that's the al present año value día of de that hoy. $100 million in year 20. Entonces, The el net valor present value actual is the sum of all those. Right? So neto you es take the la sum suma of de all your free todas cash estas flows proyecciones. multiplied Tomamos by todos this los discount flujos, factor lo over 20 years. You multiplicamos sum por el that up. factor de descuento en todos That's estos what your net años, present lo value sumamos is. y ese es el valor The formula for it actual is here. neto o VAN. Y la fórmula está aquí. We won't bother kind of going through it, but if you had No an vamos a Excel hablar muy spreadsheet, you could detalle, pero actually si tienen play una around Excel, with it. If you pueden have an experimentar Excel un poquito con spreadsheet eso. as Si well, if you tienen play around with it, entonces it una has an Excel, NPV function, so you don't tienen even una need to do this. función de But I always like to show NPV, that que es graph en inglés anyways, valor because actual it neto o shows VAN. Pero bueno, no quiero mostrar demasiado eso the porque effect of the time value of money, really. lo más And so, importante es el efecto del valor del dinero en el Most tiempo, como people, decía if antes. you hear, or most companies, when they La want mayoría de to las talk empresas, about cuando mine quieren lives, they're hablar looking de for a la 10-year vida mine útil life. de la mina, buscan 10 años de vida útil de una mina. Anything beyond that, they think, Más okay, allá well, de it's eso nice to dicen, have, but bueno, está bueno as far as tenerlo, valuation pero goes en and cuanto a la numbers, evaluación y there's los not a huge números, impact. no hay un gran impacto. So, cash flow models. En cuanto a los modelos de flujo de Discussion. caja, For me, when I do my cuando work and value projects to say, hey, this is a project I'm really interested in hago buying mi it, this is what I trabajo want y to pay digo, for. bueno, veo And it un really, it's proyecto not the be all and all. interesante y It's veo really, su it's a valor o discussion, establezco su it's valor. a tool, it's a Básicamente se method, trata de utilizar it un gives you método, an un idea conjunto de of how herramientas that para tener mine, una how idea that de project, how does it behave? cuál Right, es so el it's not, rendimiento del producto de it la doesn't mean mina. if I value this project at $200 million, Si yo valúo el by the end producto of de year 200 10, millones de I'm going to get dólares, $200 al million año 10 voy a estar cash teniendo flow, 200 because there are millones so de many dólares de variables. flujos de caja. Porque hay The commodity prices tantos goes variables. up and down. Los There's inflation, commodities, there's la labor, there's all sorts of different inflación, variables. costo de But what mano de it obra, hay does, it tantas tells variables. Pero lo que sí hace es how poder a decirnos project reacts cómo reacciona un when you proyecto flex certain variables. con So if you el decide cambio on de ciertas something you want to variables. build,
You have 3 mines you Si want to queremos build. construir, tenemos, por ejemplo, 3 minas que queremos construir. You want to say, okay, well, which Decimos, mine bueno, works best at which commodity price? Which mine ¿cuál works mina best at responde which mejor a este precio del capital cost? commodity? I only ¿Cuál have, mina responde you know, mejor a los $500 costos de capital? million Tengo to solamente build a mine. 5 Which millones de one dólares should I para put it construir una in? mina. It's a ¿Cuál tool to debería help you utilizar? decide. ¿Cuál debería construir? Bueno, So esta you want herramienta to nos say, okay, ayuda a well, you decidir. should build the one with the highest NPV. Deberíamos construir la que tiene el mayor valor actual neto o VAN. So it's kind of, in a way, it's kind of misused nowadays. Ahora es You'll como que have se companies out utiliza there saying, hey, I have erróneamente this o se abusa de ella. PEA, Hay muchas I'm a single empresas que asset dicen, bueno, tengo un exploration company, I PEA, have this PEA, it says it's tengo un solo worth, activo, este my project is PEA, $500 million, que so dice they que want, run around the tengo street 500 waiting this millones de document. valor, y es como You que know, están my market cap is only vendiéndose $100 con million, but I ese have this document that says I'm worth instrumento. $500 million, Mi so I'm undervalued, so market everybody cap should es buy 100 my stock, millones, right? pero acá este So estudio it's in a PEA way, dice it's a little bit 500 millones, entonces como que tratan de venderse con ese documento, misused pero in that es un poco sense, engañoso, but se usa mal en ese sentido. it's what you have. In Pero the es mining lo que hay. industry, that's En kind of la what you have. industria, de That's, en la otra minera, that's quiero what you can decir, talk about. se hablan esos términos. So, in mining, there's really kind of 2 groups. En la it's, you know, minería hay dos the smoke grupos. and mirrors, what I was talking about, right? Está la gente que vende espejitos de There's the colores, companies with que son revenue los and que decía companies recién. without. Hay Now, compañías value con companies ingresos with y revenue is pretty compañías sin straightforward. You can ingresos. use their Los que tienen discounted cash ingresos flow pueden model. utilizar el If modelo you, este to de value companies flujo without descontado de cash flow, fondos. it can still be done. It Ahora, just requires a bit more si imagination. estamos right? hablando de los que no So, tienen even flujos if, de so that's caja, what que this ser un PEA I'm poquito más telling you about it, right? You creativos. don't have any production, but Me hey, you have refería this document. a esto con el You PEA, can con la still build evaluación a DCF. preliminar But what if you económica. don't have Se that puede utilizar eso PEA? como base, pero si You no can hay still do it. un informe PEA, se puede What you hacer can do is igual. internally, you can Internamente build lo que your own podemos cash hacer flow es model. desarrollar You're nuestro not allowed to propio talk about it in public unless you have a technical modelo de report, but you flujo can de still caja. talk about it. Se puede hablar The other entonces way to do it internamente is de eso, what we cómo call a son book value, and this is necesitamos. kind of Después what también accounting podemos hablar del determines. valor So it's an en indication liquidos o el of what a valor company's contable. worth if you shut down Básicamente the el business valor or de la somebody empresa bought your si business or you cerramos sold la your business. empresa y You alguien sold la all your adquiere. assets, you Veremos, paid off all vendemos your todos debt. los activos, So it's basically pagamos your todas las tangible deudas. assets minus your O liabilities. sea, gives you básicamente los whatever's activos left over tangibles as menos current los book value. pasivos. Eso sería el valor So contable o el in valor en mining, líquidos. En cuanto a lo que es It's minería en the most least particular, reliable. Nobody ever uses it, but nunca it's for nadie lo comparison. utiliza, pero bueno, está ahí Because como it uses capitalized opción. costs, Generalmente se utilizan los costos such as capitalizados exploration. So, como exploración. but that's just exploration dollars. Son dólares de It doesn't mean you exploración. found Esto no anything. You quiere can decir que hemos encontrado raise $50 nada. million, do Podemos an recaudar exploration 50 program, millones de not find dólares, anything. hacer un You programa can de drill in your exploración y no backyard, encontrar not nada. find anything. Podemos Doesn't mean hacer una excavación en your nuestro propio yards jardín your properties were $50 million because you capitalized the exploration costs. y Right? no vamos a So it's kind encontrar of nada. misleading book Entonces value. es un poquito It's engañoso no este really, valor. it's not really used for No anything, but it is something to se use to utiliza para compare. nada, pero en todo caso sí puede usar para When fines comparativos accountants nada más. use, or some firms go to do impairment models, Algunas that's what they will use. Right? Because the a company in veces se their hacen accounting will say análisis this de asset is desvalorización worth $200 million because I spent $200 million to buy the que company dicen, and bueno, yo explore gasté it. 200 I've millones de capitalized it. dólares, This lo is money capitalicé, assigned to that este es asset, $200 million. el dinero But it might asignado turn a out este later activo, on que son that 200 millones de dólares, commodity pero después prices me di cuenta que los change, precios de los you commodities didn't find as much as cambiaron you want, and it's no longer worth y $200 million. ya no vale 200 That's millones de when dólares. you would be forced to write it down, sir. Ahí Your empezamos a accountants or hacer auditors el will come up to descuento you and say, fiscal, well, luego de it's time to pasar a write pérdida. down. And that's what we see nowadays as impairment. So they Eso es will lo que impair vemos it como from the book impairment value. o como pérdida de valor o desvalorización. The other way to do valuation is using Otro tipo de comparables. evaluación es utilizar comparables. And you can see this by this example here. It's just En este selected market. Seleccionamos And the keyword comparables here is en el being mercado selected y because seleccionamos, a esa es la company can clave. use Porque una empresa puede utilizar any company they want out there. There's cualquier hundreds sociedad que of quiera, cualquier thousands, empresa que arguably quiera, hay thousands of companies out miles there. de empresas And you en can el actually pick and mercado choose y se pueden which ones you elegir want to compare cuáles yourself o to con make cuáles nos yourself queremos look good. comparar para que nos veamos bien. Right? So here's an example Acá un of ejemplo a company called K92 de una Mining. empresa que se llama K92 Mining. Basically what they're doing Lo que is hacen taking this second es from last column here, tomar their esta enterprise value última per columna ounce. que So es they have el valor de empresa por an enterprise onza, value for the market cap of their company, para el and they market cap de la also have a empresa, resource. So they're también tiene basically un taking recurso. enterprise Entonces value of the toman company, el valor de dividing it by the empresa total number of dividido por resources el that they número de have, recursos and they total que say tienen y they're dicen, only bueno, trading at $22 estamos per ounce. cotizando a $22 por onza de And then they bring up this Bueno. example here Y después of these tenemos este ejemplo de aquí. 5 companies. Estas 5 empresas Compare it with their resource that these comparadas companies have. con los recursos que Their tienen, recent share price, their fully el diluted market precio
mercado de acciones, el market cap diluido, dicen, bueno, todas estas empresas valen $120 por We're only trading onza. at $22 now, Nosotros so solamente queremos we're $22 por undervalued. onza, así que estamos subvaluados. ¿Ok? But again,
selected market Una vez comparables. So más, they choose, you can estamos choose any companies hablando you want to make de yourself look good. seleccionar aquellas empresas para compararnos que en definitiva hacen que nos veamos bien. So cash flow models, can DCF Bueno, models apply to early stage modelos projects? se Absolutely, pueden they can. aplicar a proyectos But en you have estadios to tempranos, sí. realize that the El level of modelo de accuracy flujo descontado se compared to puede aplicar, PEAs and pero tenemos feasibilities, que they saber change. que es diferente el nivel de precisión en Now, pretty much comparación all con lo que models sería can un be, PEA o all una projects can be modeled prefactibilidad. using a DCF. Right? Like, La even mayoría de if, los proyectos modelados utilizan again, el you flujo should have an idea. Is it descontado, open pit? Is it ese underground? Is proceso. it cyanide? Is it Pero flotation? tenemos que siempre tener en cuenta si es minería Whereabouts is subterránea, it? si hay cianuro, So si hay these inputs flotación. you can find Toda esta anywhere. They're all, it's all información public se puede knowledge. encontrar en you can cualquier look lugar, up, lo pueden buscar, es dominio know, público. pull up the stats from Newmont, any other producing asset. So Porque what are their podemos costs? pensar en cuáles Take son those los costs, costos, think tomar that los they're, costos de empresas como think Newmont, that que they'll tienen apply to you, información pública, right? And then you e can ir build your own sacando cash las flow model. cuentas para generar nuestro propio modelo. So management should have an idea of what your Nos project da is. una If idea it's también la gerencia de if cuál you're es el drilling for tamaño, copper por ejemplo, si porphyries, estamos buscando okay, well, you pórfidos de know all of a cobre, sudden you're in bueno, a porphyry seguramente bucket ya and you're not in a low sabemos sulfidation que epithermal estamos bucket. hablando You're in a big de porphyry un bucket. pórfido y Is it no tal oxide or vez de sulfide? otro How are you tipo going to recover it? de, Is it remote versus non-remote? depósitos All these epitermales numbers con that go baja to sulfuración, affect your porque initial todo esto capital. también puede Right? afectar If la you're a remote cantidad de location, capital inicial up que at vamos a 5,000 necesitar. meters Lo mismo si elevation, estamos ubicados en no una roads, zona de no mucha power, no altitud, water, donde no hay your energía, donde no capital hay cost agua, is si going la to be zona es something a little bit remota, more el than, costo de capital you know, entonces va a a ser project mucho down mayor in que si Santa fuésemos Cruz. un proyecto que está ubicado cerca Right. de la ciudad de Santa Cruz, por así Using decirlo. realistic commodity También price utilizar assumptions. supuestos de Realistic precios de los being, commodities que it's sean not really realistas, well defined, but algo que muchas veces no está bien usually it's definido. spot price, Tal vez podemos pensar en el precio al or you contado, can por ejemplo, como referencia, refer to o what they call podemos consensus pricing. So there's a lot of companies usar out lo there que se who will, conoce como el precio de consenso, donde forecast muchas prices. What do you empresas think? hacen What's the proyecciones de long-term los price of gold? precios What's the long-term para price of ver silver, cuál copper? podría ser el So precio del you can cobre a rely largo on these plazo. kind of Y se genera este consenso, por forward-looking así consensus decir, prices, hacia or el you can futuro en la use 2 to proyección 3 que year podemos trailing average utilizar, prices o tal vez as sacar well. un Right? So if promedio you del wanted to precio stay de away los from últimos 3 forecasting, años. Si no stay queremos away hacer from proyecciones, no queremos estar estimando tanto, magic ball, porque then you no just suena look at muy 2 a year, 3 year trailing prices. That's pretty demasiado defensible as riesgoso, well. también podemos utilizar como So, algo más in today's conservador world el of public promedio de filings, los últimos internet, 3 años. comparable, También podemos comparable pensar projects, en las presentaciones they're all públicas, la pretty common. You información can que pretty está en much find anything you internet, want. todo esto es bastante habitual y está disponible. And so that's pretty much it Bueno, for eso sería a short todo version of para lo que sería la cash flow versión models, what they corta are. de what you este can talk curso about, sobre los flujos de caja. Again, on the 2-day course, there's a lot En more un fun curso stuff to de do, 2 but días hay for this muchas half-day tareas course, I know divertidas it's que se also pueden hacer, pero en este caso last tuvimos stop que of the day and abreviarlo everybody's kinda mucho. Entiendo So, que todos están project cansados o evaluation. If you tienen have any hambre, questions, feel pero free por to grab my supuesto email, que send me some si messages. tienen I'm happy to answer preguntas, some questions for you. pueden ahí tomar nota on de mi valuations. dirección de Again, this is correo what I do. electrónico que está en la pantalla As y a, enviarme when I sus was a research consultas. analyst and Yo he also trabajado corporate mucho development, this también is what como I do. analista All I do is just de value inversiones projects, put numbers on them, y estoy determine, acostumbrado a recibir este tipo de if I consultas. want to buy something, Si what's a yo fair quiero price to pay? comprar algo, siempre tengo que pensar cuál sería un Right. precio justo a Okay. pagar. So Esa es with la that, pregunta que nos hacemos. I think that's the end of Bueno, habiendo dicho my esto, talk, creo and que then ya perhaps we terminé can invite con Joe, mi charla Neil, and Nikki y ahora back up, podríamos and volver a then if you invitar a want to Neil, a answer Nikki, any a questions, Joe we're here to answer para questions if you que like. podamos Otherwise, responder sus preguntas en caso de que las tengan. I Si guess no you're free to tienen go. dudas, en ese caso los libero.